Muy buena gente, les habla Lucas Andrés Estrada Daza, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad del Magdalena, perteneciente al grupo número 1 de Calor y Ondas con el profesor Areday Mosquera Polo. El tema que vamos a trabajar hoy es el de la tensión superficial. La tensión superficial se simboliza con la letra griega gamma y se entiende como la fuerza que actúa tangencialmente por unidad de longitud en el borde de una superficie libre de un líquido en equilibrio y que tiende a contraer dicha superficie. Las fuerzas cohesivas entre las moléculas de un líquido son las responsables del fenómeno conocido como tensión superficial. Es decir, son las fuerzas pequeñas que experimenta el fluido en la superficie. La tensión superficial se debe a que las fuerzas que afectan a cada molécula son diferentes en el interior del líquido y en la superficie. Así, en el seno de un líquido, cada molécula estará sometida a fuerzas de atracción que en promedio se anulan. Hago un paréntesis acá para describir que el seno del líquido hace referencia al fluido debajo de la superficie. Este último definición no la quiero mencionar ahora porque primero quiero mostrarles algo. Bueno, como ya dijimos, la tensión superficial se simboliza con la letra griega gamma, ¿cierto? Acá podemos ver un esquema que representa la superficie del líquido, ¿cierto? Y en la superficie podemos trazar una línea, ¿cierto? Esta línea representa algún objeto sobre el fluido y que aquí vemos las fuerzas que experimentan, las fuerzas de cohesión que experimenta ese objeto que esté ahí al estar en contacto con el fluido, ¿cierto? Las principales componentes, o de hecho las componentes de la tensión superficial son dos, ¿cierto? La fuerza, que se entiende como la fuerza sobre la línea dibujada en la superficie del líquido, y la otra es la longitud de la línea dibujada, ¿cierto? Hago un paréntesis acá, porque acá también tomamos nosotros como referencia una línea, pero en realidad acá puede ser un objeto cualquiera y puede tener diferentes formas, ¿cierto? Ahora sí, nos vamos a la ecuación. La ecuación de la tensión superficial, como ya dijimos, se simboliza con la letra gamma. Entonces gamma va a ser igual a la fuerza sobre la longitud, ¿cierto? Y las unidades de la tensión superficial están dadas en newton sobre metro para el sistema internacional. Ahora algo, si nosotros multiplicamos esa tensión superficial, esas unidades del sistema internacional, las multiplicamos por metro, metro arriba y metro abajo, ¿cierto? Obtenemos una nueva notación, ¿cierto? Y aquí nos quedaría que la tensión superficial sería igual a newton por metro, ¿cierto? Pero newton por metro, cabe destacar que equivale a joule, ¿cierto? Entonces nos quedaría una nueva unidad que sería tensión superficial va a ser igual a joule sobre metro cuadrado, y es aquí donde quería mencionar, ¿cierto? Al hablar de joule nosotros hacemos referencia a energía. Entonces, devolviéndolo a la primera diapositiva, ¿cierto? Decimos que también se denomina tensión superficial de un líquido a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área, es decir, es la energía que reside en la superficie. Bueno, algunas características o algunas propiedades de la tensión superficial son las siguientes. La tensión superficial será mayor que cero, ya que para aumentar el estado del líquido en contacto hace falta llevar más moléculas a la superficie, por lo que se disminuye la energía del sistema o disminuye también la cantidad de trabajo necesario para llevar una molécula a la superficie. Otra característica es que depende de la naturaleza de las dos fases puestas en contacto, que en general será un líquido y un sólido. Así, la tensión superficial será igual, por ejemplo, para el agua estando en contacto con vapor, para el agua en contacto con gas inerte o para el agua en contacto con un sólido, la cual podrá mojar o no. Al decir mojar, hacemos referencia al término de capilaridad, que más adelante lo vamos a describir un poco y a hablar sobre esto. Debido a que las diferencias entre las fuerzas cohesivas son las que están dentro del líquido, ¿cierto? Y las adhesivas las que están en la superficie del líquido. Otra característica es que el valor de gamma, es decir, el valor de la tensión superficial, depende de la magnitud de las fuerzas intermoleculares del líquido. Es decir, cuanto mayor sean las fuerzas de cohesión del líquido, mayor será su tensión superficial. Podemos ilustrar este claro ejemplo, ¿cierto?
poniendo o considerando tres fluidos, ¿cierto? O tres líquidos, considerando hexano, agua y mercurio. En el caso del hexano, las fuerzas intermoleculares son de tipo de fuerza de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son las fuerzas atractivas o repulsivas de las moléculas entre sí. Para el caso del agua, aparte de tener o de experimentar fuerzas de Van der Waals, tiene interacciones de puente de hidrógeno de mayor intensidad, y del mercurio, que está sometido a un enlace metálico, lo que la vuelve así la más intensa de las tres, y es decir, aquí la tensión superficial aumentaría en orden ascendente desde el hexano hasta el mercurio. Otra característica es que la tensión superficial disminuye con la temperatura, ya que las fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la agitación térmica. La influencia del medio exterior se debe a que las moléculas del medio ejercen acciones atractivas sobre las moléculas situadas en la superficie del líquido, contrarrestando así las acciones de las moléculas del líquido. Otra característica es que para que se presente este fenómeno, los cuerpos o los objetos deben ser de pesos pequeños, porque si consideramos un objeto de peso grande, ¿cierto?, perturbaría y me penetraría la superficie del líquido, entonces eso es lo que no se quiere. Bueno, aquí vemos dos claros ejemplos de tensión superficial, ¿cierto? Uno es el de la aguja sobre la superficie de un vaso con agua, ¿cierto? Este lo vamos a tratar de realizar, vamos a explicarlo más adelante. Y este otro es de los insectos sobre la superficie del agua. Acá hago un paréntesis para describir algo que yo antes estaba errado. ¿En qué sentido? Porque antes decía que los insectos los insectos que estaban sobre el agua flotaban, ¿cierto? Lo cual no es correcto decirlo ni afirmarlo, porque cuando un objeto está flotando, ¿cierto?, ya ha penetrado la superficie del agua, ¿cierto? Ya la ha penetrado, y lo que produce dicho fenómeno de flotación es las fuerzas generadas debido al principio de Arquímedes. Entonces este no es el caso, ¿cierto? Entonces aquí lo que sucede es que al insecto, al estar parado sobre la superficie del agua, aquí podemos ver el insecto y estaba en la ilustración de la superficie del agua, ¿cierto? Entonces el insecto, al estar parado sobre la superficie del agua, ¿cierto?, la pata del insecto, primero quiero decir algo acá también, ¿cierto?, que se me escapaba, que para que se produzca alguna deformación, ¿cierto?, debe existir alguna fuerza. Entonces, para que haya deformación, debo aplicar una fuerza. Y entonces esto aquí, lo que pasa es esto, ¿cierto? El mosquito, al estar parado sobre la superficie, ¿cierto?, su pata me deforma la superficie, ¿cierto? Aquí podemos ver una pequeña ilustración de la deformación, ¿cierto? Entonces, al estar parado deforma la superficie, ¿cierto? Y esta deformación, ¿cierto?, se debe, o más bien produce unas fuerzas de cohesión. Acá, teniendo en cuenta que si nosotros tomamos también una molécula en el seno del fluido, ¿cierto?, esta molécula que está en el seno del fluido va a experimentar fuerzas de cohesión en las distintas direcciones, ¿cierto?, en diferentes direcciones. Mientras que si nosotros tomamos una molécula en toda la superficie del líquido, ¿cierto?, esta solamente va a experimentar fuerzas de cohesión hacia abajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí tendrá otras moléculas de agua vecinas, ¿cierto?, y las va a atraer, mientras que arriba no tendrá otras moléculas vecinas, por lo que no podrá atraer nada, ¿cierto? Pero acá cabe resaltar algo. Como se trata de la superficie del fluido, ¿cierto?, aquí afecta el aire, ¿cierto? Entonces el aire me genera unas fuerzas de adhesión, ¿cierto? Pero estas fuerzas de adhesión sobre la molécula que está acá, que estoy mostrando, ¿cierto?, que está en la superficie, esas fuerzas de adhesión son relativamente pequeñas a comparación con estas fuerzas de cohesión. Superficial es una manifestación de las fuerzas intermoleculares entre los líquidos, junto a las fuerzas que se dan entre los líquidos y las superficies sólidas que entran en contacto con ellos, dan lugar a la capilaridad. Bueno, la capilaridad es una propiedad de los fluidos que dependen de su tensión superficial, la cual a su vez dependen de la cohesión del fluido, ¿cierto?, y que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Cuando un líquido sube por el tubo capilar es debido
a las fuerzas de cohesión intermoleculares, ¿cierto? Y esta fuerza intermolecular es menor que la fuerza de adhesión del líquido o el material del tubo. Es decir, es un líquido que se moja. El líquido sigue subiendo hasta que la tensión superficial se equilibra, ¿cierto? Y esto se equilibra por el peso del líquido que llena el tubo. Este es el caso del agua y esta propiedad es la que regula parcialmente su ascenso dentro de las plantas sin gastar energía para vencer la gravedad. Sin embargo, cuando la cohesión entre dos moléculas de un líquido es más potente, ¿cierto? Que la adhesión capilar, que la adhesión al capilar, como el caso del mercurio, la tensión superficial hace que el líquido descienda a un nivel inferior y su superficie se vuelve un poco convexa, ¿cierto? Acá podemos ver un tubo capilar, ¿cierto? Un tubo capilar es un tubo de conducción de fluido muy estrecha y de pequeña sección circular. Su nombre se debe también a la similitud que tiene con el cabello, con el espesor que tiene con el cabello. También cabe destacar que estos tubos pueden estar hechos de distintos materiales, ¿cierto? Depende para la función que se quieren hacer. Por ejemplo, pueden estar hechos de vidrio, de cobre, de aleaciones metálicas, etc. Acá podemos ver un montaje, ¿cierto? Aquí podemos ver la superficie de un fluido, ¿cierto? La superficie de un fluido. Acá vemos un tubo capilar, como lo mencionamos anteriormente, que está sobre la superficie del fluido, ¿cierto? Entonces el líquido va a ascender debido a la tensión superficial. Acá el líquido, ¿cierto? Va a tener una altura determinada, ¿cierto? Que será medida a partir de la superficie hasta el punto de tubo donde alcance el fluido, ¿cierto? Acá podemos ver claramente también que tomamos como referencia la pared del tubo, ¿cierto? Y como el tubo está mojado, ¿cierto? Es decir, tendrá unas partículas o unas moléculas de agua adheridas a la pared, las cuales van a generar unas fuerzas de adhesión, ¿cierto? Pero también estas moléculas que están adheridas tienen otras moléculas de aguas vecinas, ¿cierto? Que están exactamente hacia abajo y en diagonal. Estas partículas que están adheridas van a atraer a estas moléculas vecinas, ¿cierto? Las cuales experimentan una fuerza de cohesión, pero que se considera más pequeña que las fuerzas de adhesión. Por eso es que se produce dicha atracción, ¿cierto? Entonces, como les decía, estas moléculas que están adheridas o que están pegadas a la pared del tubo van a atraer estas otras de tal manera que cuando se encuentren a la misma altura y la misma dirección, ¿cierto? La molécula siguiente, es decir, la que está más arriba, pegada al tubo, me la va a atraer, ¿cierto? Y cuando suceda lo mismo, es decir, cuando tenga la misma dirección, la misma altura, la molécula siguiente me la va a atraer y así sucesivamente. También podemos decir que se puede calcular esa altura h, ¿cierto? Y para eso hay que tener en cuenta lo siguiente. El cuerpo que subió, ¿cierto? El cuerpo de líquido que subió debido a la tensión superficial, ¿cierto? Se produce y me genera un peso, es decir, al estar dentro del tubo capilar me va a generar un peso. Pero también podemos decir que ese líquido subió, como mencionamos ahorita, debido a la tensión superficial, ¿cierto? Entonces, esa tensión superficial se produce debido a las fuerzas de cohesión, ¿cierto? Y de pronto la tomé así inclinada, ¿cierto? Por lo que mencionamos ahorita, que atraen a las moléculas que están diagonal, ¿cierto? Entonces acá podemos trazar un eje de referencia, ¿cierto? En este caso va a ser el eje Y, tomamos un ángulo respecto a ese eje y simplemente podemos hacer una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿cierto? Tomando como referencia que todas las fuerzas que vayan hacia arriba van a ser positivas y las que vayan hacia abajo negativas. Entonces nos quedaría así: fuerza por coseno de teta menos el peso va a ser igual a 0 y así obtenemos la primera ecuación. Luego también, como mencionamos anteriormente, la ecuación de la tensión superficial es igual a la fuerza sobre la longitud, ¿cierto? Entonces nosotros despejando la fuerza, nos quedaría que la fuerza va a ser igual a la tensión superficial
por la longitud de la línea, ¿cierto? Y así obtenemos nuestra segunda ecuación. Acá también quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos este montaje desde una vista superior, ¿cierto? Nos damos cuenta que la línea que está en contacto con la superficie es una circunferencia o tiene forma de circunferencia más bien, ¿cierto? Entonces a nosotros hablar de longitud de una circunferencia hacemos referencia al perímetro, ¿cierto? Entonces podemos decir que la longitud de la línea o de la circunferencia más bien va a ser igual al perímetro, es decir, L va a ser igual a 2pi por R y así obtenemos la ecuación 3, ¿cierto? Entonces nosotros reemplazando esa ecuación 3 en la ecuación 2 decimos que la fuerza va a ser igual a la tensión superficial por 2 veces pi por el radio, ¿cierto? Entonces acá simplemente despejamos términos y reemplazamos en la ecuación 1, ¿cierto? Pero tenemos que la tensión superficial, perdón, no tenemos que 2 veces la tensión superficial por pi por el radio por coseno de teta es igual al peso, ¿cierto? Pero nosotros sabemos también que el peso es igual a masa por gravedad. Nosotros al principio del curso dijimos que vamos a tomar la masa siempre o la mayoría de veces como densidad por volumen, ¿cierto? Entonces nos quedaría que el peso va a ser igual a densidad por volumen por la gravedad y así obtenemos una ecuación 4. Cabe destacar también que el tubo capilar, ¿cierto? Se asemeja o tiene forma similar a la de un cilindro, ¿cierto? Entonces podemos calcular el volumen de ese tubo capilar, ¿cierto? Con la ecuación de volumen del cilindro, que sería volumen es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura, y así obtenemos nuestra ecuación 5, ¿cierto? Entonces acá simplemente sustituimos la ecuación 5, ¿cierto? En W, es decir, reemplazamos el volumen en la ecuación 4, ¿cierto? Y nos quedaría que el peso va a ser igual a densidad por el pi por r al cuadrado por la altura por la gravedad, ¿cierto? Entonces acá simplemente reemplazando todos los valores en la ecuación 1, obtenemos que 2 veces la tensión superficial por pi por el radio por el coseno de teta va a ser igual a la densidad por pi por el radio al cuadrado por la altura por la gravedad, ¿cierto? Entonces acá, simplificando términos semejantes, podemos simplificar este pi con este pi, esta r con este cuadrado, ¿cierto? Y simplemente despejamos h y nos quedaría que 2 veces la tensión superficial por el coseno de teta sobre la densidad por la gravedad por el radio va a ser igual a la altura, ¿cierto? Acá también quiero mostrarles algo, ¿cierto? Que este ángulo teta se mide experimentalmente dependiendo para lo que se quiera utilizar y para ello ya existen unas tablas, ¿cierto? Con dichas medidas. Para el caso del vidrio y el agua, ¿cierto? Tiene una relación particular. Y ese ángulo teta para el vidrio y para el agua es tan pequeño que se toma como 0. Entonces podemos decir que coseno de 0, ¿cierto? Es igual a 1. Y acá simplemente despejaríamos o reemplazaríamos más bien en, este coseno por 1, ¿cierto? Y nos quedaría que la altura va a ser igual a 2 veces la tensión superficial sobre la densidad por la gravedad por el radio. Pero esto es válido solamente si el montaje está hecho o estaría hecho de vidrio, ¿cierto? Y el fluido que estaría dentro sería el agua. Bueno, ahora sí procedemos a realizar los experimentos respectivos, ¿cierto? Luego de eso, procedemos a explicar cada uno. No, como les dije ahorita, ahora vamos a proceder a realizar el experimento de la aguja sobre la superficie de un vaso con agua y también el de la lámina de afeitar sobre la misma superficie del vaso con agua. Bueno, acá tenemos la aguja, ¿cierto? Acá también tenemos la hoja de afeitar y también tenemos el vaso con agua, ¿cierto? Ahora procedemos a realizar el experimento, primero con la aguja, ¿cierto? Y vamos a intentarlo. Es un proceso que a veces no sale a la primera, a veces requiere de muchos intentos y esperemos que no nos demoremos mucho. Bueno, después de varios intentos fallidos, al fin se pudo realizar el experimento. Como podemos notar, la aguja, ¿cierto?, está sobre la superficie del agua, es decir, que se presenta el fenómeno de tensión superficial. Acá cabe destacar que ninguna gota de agua queda por encima de la aguja. Ahí se ve claramente, ¿cierto?, que la aguja
está sobre la superficie del agua. Una vez realizado el experimento de tensión superficial utilizando la aguja, esta vez procedemos a hacerlo, pero esta vez utilizando una hojilla de afeitar. Como notamos, esta vez fue más fácil con hojilla de afeitar porque requirió de menos intentos. Ya con esto solamente fueron 2, mientras que con la aguja fueron numerosos, ¿cierto? Bueno, una vez realizados los experimentos utilizando la aguja y la hojilla de afeitar sobre la superficie de un vaso con agua, procedemos a explicarlo. Bueno, viendo este montaje viendo esta imagen desde una perspectiva frontal, ¿cierto? Nos quedaría algo muy similar a lo que le estoy mostrando ahora, ¿cierto? Entonces, al poner o al colocar la aguja sobre la superficie del líquido, sobre la superficie del fluido, ¿cierto? Vemos que esta me deforma levemente la superficie, ¿cierto? Debido a que, como mencionamos anteriormente, la aguja tiene poco peso, ¿cierto? Entonces me deforma el fluido, pero no lo alcanza a penetrar, ¿cierto? También cabe destacar que hay varias moléculas, ¿cierto? Varias moléculas en el seno del fluido, ¿cierto? Entonces todas estas moléculas experimentan fuerzas de cohesión, ¿cierto? Y todas estas moléculas, todas se atraen entre sí, ¿cierto? Mientras que estas que están en la superficie, ¿cierto? Van a atraer a estas otras, ¿cierto? Pero no tienen nada arriba que atraer, ¿cierto? Entonces todas estas moléculas se unen, ¿cierto? De tal manera que forman una membrana o un tipo de membrana, por decirlo así, que se asemeja a una membrana elástica, por lo cual no permite que la superficie, o mejor dicho, no permite que la superficie del fluido se deforme, ¿cierto? Ni que la aguja penetre dicha superficie. Lo mismo pasó acá con los hojillas de afeitar, ¿cierto? Al colocar la hojilla de afeitar sobre la superficie del fluido, ¿cierto? Me deforma levemente dicho fluido, pero también estas moléculas se unen entre sí, como ya dijimos ahorita, como acabamos de decir, y todas estas, al estar unidas debido a que experimentan fuerza de cohesión, se unen, ¿cierto? De tal manera que forman como un tipo de membrana elástica y no permiten que la hojilla penetre el fluido. Quiero destacar algo, ¿cierto? Que al momento de nosotros, o yo digo por mí, ¿cierto? Al momento de hacer el experimento, al hacerlo con la hojilla de afeitar, fue mucho más sencillo, ¿cierto? Por lo que solo me costó 2 intentos. Mientras que al hacerlo con la aguja ya me tomó más intentos y requirió más tiempo. Entonces yo podría decir que mientras los objetos sean más planos, ¿cierto? Pero antes, para 2 objetos de peso relativo, ¿cierto? Peso relativamente igual, prima más aquel que tenga formas planas. Es decir, es más fácil demostrar este fenómeno de tensión superficial con aquellos objetos que tengan una forma más plana, ¿cierto? Acá quiero mostrar algo también, ¿cierto? Que por qué nosotros tomamos la aguja y la pusimos de manera horizontal, ¿cierto? En la superficie del fluido. Es sencillo porque si nosotros la tomamos o la ponemos de manera vertical, ¿cierto? Esta membrana que es la que me genera tensión superficial, ¿cierto? Estas moléculas son las que me generan dicha membrana, ¿cierto? Entonces esta aguja, si nosotros la colocamos de manera vertical, me penetraría esa membrana, es decir, penetraría la superficie del fluido y me rompería la tensión superficial, entonces no podríamos demostrarle ni explicar nada. Bueno, entonces eso ha sido todo, ¿cierto? Ya hemos finalizado la explicación de este tema y muchas gracias, nos vemos en la próxima ocasión.